Clavelito Miguel Alfonso Pozo. Nace en Ramchuelo, pueblo de la antigua provincia Las Villas, hoy Villa Clara, el 29 de septiembre de 1908. Hijo de madre guajira Genara Pozo Clavelo, y del soldado mambí, Belén Alfonso Benítez. Genara y Belén tuvieron 11 hijos. Los jimaguas Eloy y Ceferino. Pablo, Josefa, Gavino, Petra, Lugarda, Clemencia, Melba, Ana Elisa. A todos los llamaban los Clavelitos, por Clavelo. El apellido de la abuela materna, el cual utilizó como nombre artístico Miguel Alfonso Pozo, el más pequeño, inquieto y soñador de todos los hermanos, Clavelito. Tuvo una niñez más que humilde. No tuvo más cuna que una hamaca hecha con sacos de azúcar. Semidesnudo y sin zapatos ayudaba a arar el campo a su padre. Desde muy pequeño le sucedieron acontecimientos curiosos. Los perros de las fincas no le ladraban. Sorprendía a aquel niño al llegar a las casas vecinas con recados. En los campos los perros anuncian con ladridos al que llega. Por el contrario, los perros le acompañaban jugando con él. En la ciudad de Santa Clara, ayudando a su madre Genara a llevar un bulto de ropa, pues ella lavaba para buscar el centavito, un joven le da un empujón, le arrebata el bulto y se da a la precipitada. Al momento que huía, venía un coche al que no pudo zafarle el encuentro. Cayó bajo las ruedas del auto. Este joven perdió una pierna. Entra a una valla de gallos, se encuentra un billete de 20 pesos pisoteado. 20 pesos era mucho dinero en esa época. Niño al fin, le da el billete a un guardia. Este en recompensa comienza a golpearlo con la vaina del machete. Estaba prohibido la entrada de niños a las vallas de gallos. El guardia le da golpes como a un hombre. Con saña. Con crueldad. En una de las veces que levanta el brazo para golpearle, quedó muerto en el acto de un infarto para el asombro de la gente y el susto en la mirada del niño maltratado. Una noche sufre de fiebre alta, la madre sale a buscar un médico, encuentran una casa donde lo recibe un médico de la raza negra con su bata blanca. Lo inyecta, y le baja la fiebre. Al otro día vuelve la madre a buscar al médico para pagarle, y por mucho que buscó, nunca encontró la casa donde lo inyectaron. Averiguando luego, se conoció que en esa época no existía ningún doctor de la raza negra en Santa Clara. En esos tiempos en Cuba hubo una epidemia que le decían dengue, o la influenza. Muchos morían diariamente, toda su familia cayó enferma. Él, a pesar de su corta edad, los asistía. No sabía qué era tomar precauciones. Dormía, y hasta se comía la sobra de los enfermos de casa y nunca se enfermó. Le dio la inspiración de poner agua al sereno, y al otro día usar esa agua para tomar y lavar a los enfermos. Fueron tantos sus aciertos en esas curas que la madre se asustó. Nunca quiso que se supiera por temor de que alguien le hiciera daño. Toda persona que se ha destacado por hacer milagros cuando mejor ha salido, ha sido apedreado. De niño rimaba versos, improvisaba décimas a sus vecinos sin saber leer ni escribir. Aprende a leer y devora cuanto libro le era permitido en la Biblioteca Pública de Santa Clara. Geografía, biografías de hombres célebres, historia. Entre tantos, le llama poderosamente la atención un título. La psicología de las multitudes. Libro de Gustave Le Bon. Al que regresaba cada día a releer hasta quedar plenamente saturado de su contenido. No sabía qué rumbo tomaría su vida, no había tocado jamás un instrumento musical, pero su obsesión era la música y el canto. Así que pidió prestado un laúd, y se hizo este retrato. Le gustaba el sonido de la guitarra, le apasionaban los versos de los poetas improvisadores. En las villas casi todo el mundo era un poco poeta, y cuando ocurría algún suceso todos los poetas le sacaban décimas y hasta la imprimían para venderlas. Con apenas 17 años, escribe sus primeras décimas, corre el 1925, por detrás de la audiencia de Santa Clara, el río Bélico forma la poza de la princesa. Allí apareció una niña muerta envuelta en una guerrera, dentro de una lata grande de aceite. Todos los poetas del lugar le sacaron décimas al suceso. Él quiso sacar las suyas, a solas y con un lápiz empezó a escribir. Una madre sin piedad, un padre degenerado, a su hijita han matado, inocente, qué maldad. Huyen de la autoridad, consigo llevan la presa, mas con toda ligereza, el crimen van a ocultar, escogiendo por lugar, la poza de la princesa. En un saco la envolviste, le amarraste una guerrera, y sin que nadie te viera, qué crimen tan grande hiciste. Después que tú la pariste, ¿no te dio a ti compasión, la hija de tu corazón, meterla así en una lata? ¡Ay, qué madre tan ingrata! Mas nunca tendrás perdón. A medida que la fiebre de la inspiración sube, sube el tono de sus insultos. Y el último verso dominado por la pasión de llamar a la madre caballo. Más que por la consonante de la rima, termina así, ¡ay, qué madre más caballo! En los siguientes días, todo el que se encontraba con él exclamaba en tono burlón recordando su décima.
¡Ay, qué madre más caballo! Se hizo muy popular. En cuanto le cayó en sus manos la primera guitarra, comenzó a sacarle acordes. Sus versos adquieren mayor sonoridad, le canta a los colores del campo, a la tristeza de la hora. Así comienza su vida de trovador. Con grandes deseos de ganar algún dinero para ayudar a la casa, se arriesga primero por los barrios más cercanos. Después por los pueblos. Hasta que poco a poco se ve recorriendo la isla. Así fue su iniciación, su debut. Sus décimas estaban inflamadas de amor, angustias o patriotismo. Arrancaban aplausos entusiastas. Al terminar su presentación vendía sus décimas impresas entre el público. Le fue fácil comprender que esto podía definir su porvenir. No era una vida fácil. El artista pobre tiene que luchar con la incomprensión y la indiferencia de las empresas. Eran centavos lo que ganaba, apenas le alcanzaba para sostenerse dignamente, pero el público, con su aplauso, le daba aliento para insistir al día siguiente en nuevos lugares. El amor no estuvo ajeno en estas primeras aventuras como trovador popular. Los temas que más apasionan a las multitudes son los del amor, y cada enamorado creía interpretar sus propios sentimientos cuando escuchaba sus décimas. Más de una vez tuvo que alejarse de un pueblo o caserío sinceramente conmovido, porque quedaban unos ojos bonitos llorando por él. No era un Don Juan ni mucho menos, pero sí un hombre muy bien parecido. En estas fechas escribe sonetos muy clásicos al estilo culto. Cuando pensaba en el tiempo que llevaba lejos de casa, regresaba a Santa Clara en Marta Abreu y San Pedro, a compartir el tiempo con su madre y hermanos. En esos períodos se desempeñaba como bombero de esa ciudad, donde aprende a manejar camiones y autos. En junio de 1932 nace su primera hija, Anita, cuya madre fallece. La asume a su cuidado 7 años más tarde, se casa con María Caridad Álvarez Rodríguez, tiene su segunda hija, Rosita. Su vida cambió, antes de casarse pesaba 110 libras y después de casado pesaba 164. En el año 1938, la radio cubana estaba alazada. Difundían programaciones disolventes, todo era disco importado, la expresión artística que recibía el pueblo era de un nivel muy bajo. Mientras, los artistas del patio se debatían en la miseria y el desespero. Aparece Amado Trinidad Velasco, con su capital, echó los cimientos de la CMHI en Santa Clara. Planta matriz de Radio Cadena Azul. Se lanzó al aire marcando pauta, asegurando un mejor estándar de vida, alentando a organizarse, exigir tarifas y sueldos mínimos a todos los artistas y operadores del sector radial. Clavelito junto al laudista, poeta y cantante Andrés Martín Moriano crea el dúo Moriano, Clavelito. Amado Trinidad los patrocina encargándoles las décimas de Pepe Cortés, personaje creado por Aranís del Real. En esta época surgen figuras poderosas como Wilfredo Sacerio y Justo Vega. Clavelito se muda a La Habana en 1940. En esta época llega de México Paco Miller y su muñeco Don Roque con su célebre frase: distancia y categoría. Clavelito queda maravillado con la ventriloquía. Arte en el que incursionaría años después. Es oportuno señalar el fino y buen gusto que tenía Clavelito para el humor. Se recuerda con voz de guajiro muy gracioso, campechano y dicharachero, jamás utilizó una mala palabra, ni groserías, ni un chiste de mal gusto para provocar la risa. Antes de la remoción del personal de circuitos CMQ, nadie conocía a Goar Mestre. En su aparición como gerente muchos creyeron que se acercaba el fin de dicha emisora. Pero hombre de negocios, competente en materia publicitaria, poseedor de una educación moderna para la época, en poco tiempo, bajo una observación elevadamente positiva, cambió programas y personal. Poniendo cada cosa en su justo puesto, encauzó en breve lapso y de manera sorprendente al circuito CMQ, bajo un ritmo de progreso seguro y firme. En esta segunda y brillante etapa de la CMQ, Gaspar Pumarejo ocupa el cargo de director de programas. A sus conocimientos vastos, propios de tan difícil empresa, se debe en gran parte el éxito alcanzado. La CMQ tuvo en Gaspar Pumarejo, uno de los hombres más sapientes de Cuba en materia de radiodifusión. Goar Mestre y Miguel Gabriel invitan a Clavelito a que se una al circuito CMQ en Monte y Prado. Al mismo tiempo recibe proposiciones para firmar un extenso y bien remunerado contrato con una firma americana. Clavelito lo rechazó por ser artista de CMQ. Miguel Gabriel lo situó junto con Nena Cruz La Calandria, en el espacio Rincón Criollo, triunfan sus controversias en el gran concurso de las rubias y las trigueñas. El manager del dúo era Ignacio Núñez. El laudista acompañante es Panchito Lara, esposo de La Calandria. Ayer como en el presente, la trigueña en el amor, es tierna como la flor, y como el licor ardiente, cuando la pasión
de su corazón se inflama con el delirio que ama, de su príncipe se adueña, porque la mujer trigueña es pura canela y rama. Clavelito promueve a unos niños que se convertirían en dos grandes de la música campesina, Raúl y Radeunda Lima. Todos estos gerentes y directores de radio estaban muy contentos con Clavelito por su eficacia, puntualidad, disciplina y seriedad para el trabajo. Estuvo en esa emisora por 14 años. En 1945, la agrupación de Crónica Radial Impresa escribe: por Miguel Apozo, son pocas las personas que lo conocen, pero cuando se dice Clavelito, aquí en La Habana, o en el sitio más retirado de la isla, todos saben que nos referimos al más hábil versador de una de las ramas de nuestro folclore. El punto guajiro. Su rapidez de improvisador, sus rimas, lo catalogan como el primero en su clase. Es la actriz Raquel Revuelta quien instruye con mucho acierto a Clavelito en los modales y el buen vestir. La etiqueta que exigía ser artista en La Habana en los años 40 y 50. Los cantantes no solo tenían que ser cantantes, para triunfar tenían que ser todo un anfitrión en sus presentaciones, preocuparse por su imagen, y un comportamiento escénico que garantizara el entretenimiento. Los programas de radio se hacían en vivo con público, un mismo micrófono para la voz líder, los coros y las guitarras acompañantes. En 1947 Clavelito funda y dirige las revistas Rincón Campesino, Los Guajiros de la Radio, El Rincón Criollo. Canta con él otra grande del género, Coralia Fernández. Contadas son las artistas que pueden decir que comenzaron su vida artística en una emisora de la categoría de la CMQ, sin que fuesen en audiciones de aficionados, y ese mérito le cabe a esta actriz e intérprete de nuestra música folclórica, quien desde sus inicios y durante tanto tiempo compartió los aplausos con el celebrado Clavelito. El talento natural de Coralia y Clavelito para improvisar es realmente asombroso, de ágil imaginación que logran con facilidad extraordinaria abordar cualquier tema, terminando siempre con expresiones gratas que el público radioyente recibe con agrado, simpatía, y los aplaude con vehemente entusiasmo. Coralia se casa con el cantante Ramón Veloz. Recibe la primera visita de la clásica cigüeña y prosiguió haciendo dúo igual de triunfante con su esposo. Esta segunda mitad de la década del 40 es una etapa muy rica de creación musical. Compone grandes éxitos. La Guayabera. Oye Pinelli, quiero una guayabera. Oye Pinelli, como dice, vaya Martín Pinelli. Quiero un sombrero de guayabera, quiero una guayabera. El caballo y la montura. Este tema fue utilizado en varias películas mexicanas de la época. Lo interpreta Benny Moré, con un arreglo espléndido del maestro Dámaso Pérez Prado. ¿Cuánto le cobra Pérez Prado a Clavelito por este arreglo musical? Pues la suma de 12 pesos. Y de rapadura. El guarapo y la melcocha. Toma guarapo por la madrugada, que lo bueno se queda, lo malo se va. Y toma guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Ay, si tú tomas guarapito por la madrugada, que lo bonito se queda y lo malito se va. Y toma guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Estos temas los popularizó también Rolando Guerra Cascarita, el astro de la guaracha. Con la orquesta Casino de la Playa. Chupando la caña, el rinconcito. Que me dejen el rincón para bailar, arrincónate que nadie va a mirar. Que me dejen el rincón para bailar, arrincónate que nadie va a mirar. No te me vayas del rinconcito, no te me vayas a otro lugar.
y allí yo puedo darte un besito. Madre Guajira, oye mi loley. Muy cantado por Celina González. Quiero ver mi guajira en el batey. 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 No quiero verla con pescadores ni que se pegue al italiano. Yo quiero verle su pelo suelto con una cinta, con una. Quiero ver mi guajira en el batey. Quiero ver mi guajira. Sus guitarristas acompañantes eran los maestros, Panchito Lara, Manuelito, Eduardo Saborit y el laudista Miguel Ojeda. Escribió libros en décimas como Mis puntos cubanos, Controversias, décimas de Clavelito. La novela de amor en décimas Claribel. También en décimas el cuento infantil Blanca Nieves y los 7 enanitos. Libros de consejos para la familia. Enciclopedia de la felicidad, Los milagros de Clavelito, Clavelito el hombre del destino, hacia la felicidad un viaje a través de los astros. Para la revista Cubamena, escribe varias historias que se titulaban Cuentos de los bosques de La Habana. Además varios jingles para radio y televisión. ¿Qué estructura tenían los libros y revistas de Clavelito? La misma que están vigentes hoy en las revistas estilo Cosmopolitan, horóscopos, consejos a la familia, cómo mantener armonía en el hogar, relaciones con los hijos, los divorcios, los empleos. Desde sus tiempos en la CMHI quería hacer el buzón de Clavelito. Tú no puedes, eres un decimero, ¿cómo vas a curar? Fue la respuesta que obtuvo de la directiva de la emisora. En CMQ se lo propone a Miguel Gabriel, se opuso igual. No me busques rollos con los curas. ¿Vas a curar con solo proponértelo por el micrófono? Por varios meses empezó a dar consejos por CMQ, Manolo Cores, lo llama a su despacho y le dijo. Ese programa no puede seguir, usted no está capacitado para curar a nadie. La gente va a hacer responsable a la CMQ. Siga con sus décimas y no le dé consejos a nadie. Cuando pasa a Unión Radio en 1952, con timidez le plantea a Gaspar Pumarejo que había recibido 700 cartas en la CMQ en una semana. ¿Probamos aquí? Le pregunta y este le responde. Haz lo que tú creas, tú eres el productor, autor, intérprete y director de tu programa. A los 8 días había recibido 10.000 cartas. Gaspar Pumarejo junto a Clavelito, en Unión Radio, crean el buzón de Clavelito, espacio del famoso vaso del agua. Es innegable la visión, ingenio y conocimiento de Pumarejo para el negocio del entretenimiento en radio y televisión. Llegaron miles de cartas con testimonios de personas dando fe de haberse curado. Cancerosos, leprosos, diabéticos, inválidos, dementes, ciegos, epilépticos, mujeres estériles. También escribían que habían resuelto un empleo o un premio de lotería, todo eso relataban, que era gracias al agua de Clavelito. Toda Cuba se paralizaba para escuchar. Pon tu pensamiento en mí. Y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento sobre ti. A propósito, Clavelito crea una versión del agua de Clavelito para la Aragón, es el primer disco que graba la gran orquesta. Pon tu pensamiento en mí, verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Tome el agua de Clavelito, tome el agua. Tome el agua de Clavelito, tome el agua. Este tema propició el triunfo de la célebre Aragón en La Habana, y aún hoy es muy utilizado en sus conciertos por la orquesta de Johnny Pacheco.
Llegó a recibir más de 50.000 cartas en una semana. Una avalancha de público tomaba por asalto el edificio. Los 2 pisos donde estaban instalados los estudios y oficinas de Unión Radio, resultaron pequeños para dar cabida a la muchedumbre, que se volcaba sobre ella. La empresa dictó una orden que la transmisión tuviese lugar en el edificio que en Masón y San Miguel, albergaba la planta de televisión. Ciertamente allí había más amplitud, pero no la que hacía falta para recibir a los seguidores de Clavelito. Ya estaban afluyendo de toda la isla. Venían a verlo llenos de fe para pedirle que curara sus enfermedades, para agradecerle el bien que les había hecho. De 3 a 4.000 cartas y telegramas diarias tenían que ser conducidas en sacos desde el edificio de correos hasta la emisora. Aún se considera la persona que mayor correspondencia haya recibido en la historia del correo cubano. Una tormenta en un vaso de agua. A los 5 meses de estar saliendo el programa al aire, la Comisión de Ética Radial decide que debía desaparecer. La Iglesia y el Colegio de Médicos apoyan la medida. Clavelito afirmaba que lo suyo no era espiritismo ni curanderismo ni hechicería. La comisión estimaba que la transmisión infringía las normas para la transmisión de programas comerciales de radio. Que se oponía a las normas que se utilizaban en la propaganda. Y la práctica de actos que pugnaban con la ciencia y la religión. Esta comisión redacta la circular 47 el 25 de julio de 1952. Según criterio unánime debía ser borrado del éter. El documento alcanzó gran publicidad en los periódicos y emisoras de toda Cuba. Unión Radio siguió transmitiendo el programa. Clavelito, figura principal del conflicto, siguió magnetizando el agua puesta sobre cada radio en toda la República. Lejos de acatar la orden de la comisión, la radioemisora se puso a favor de Clavelito. Que les había hecho a ellos el mayor de los milagros. Proporcionarles rating. El buzón de Clavelito había alcanzado los puntos de audiencias más altos de la historia de la radio cubana de todos los tiempos. Algo que no habían ni han logrado ninguna emisora con sus programas habituales, lo había alcanzado Clavelito con sus décimas, predicciones y sus vasos de agua. El espacio, que ya había sido ampliado a 15 minutos más de duración, lo incluyen en todos los cambios de programa. Así sus adeptos se mantenían a todas horas en sintonía con la emisora. Se hace una biografía radiofónica escrita por Roberto Garriga, titulada Clavelito, el hombre del destino. Actuada por un reparto estelar. Mercedes Díaz, Santiago García Ortega y Rolando Barral. Sin duda la idea era magnífica para aumentar el rating total. Y como aumentar el rating costaba tanto dinero, y tanto trabajo, los de Unión Radio, lo estaban consiguiendo sin tener que realizar una labor agotadora ni desembolsos considerables. Desestimaron la circular 47, pero algo peor. Un componente de la propia Comisión de Ética Radial, la firma Sabatés, incluía anuncios de sus productos ACE. En el mismo programa de Clavelito. Era demasiado para la comisión. Que quedó así, a merced del ridículo. Su máximo rector, el doctor Juan José Tarajano, en vista de todo esto presentó su renuncia, que no le fue aceptada. Unión Radio siguió en su posición de ignorar la famosa circular y Clavelito continuó magnetizando el agua. Por fortuna para la comisión, la dirección de radio del Ministerio de Comunicaciones vino en su ayuda. Basándose en conceptos culturales, científicos y religiosos. Todas las transmisiones que se basaran en predicciones, interpretación de sueños, estimularan creencias que entrarán en pugna con la civilización, y cualquier tipo de superchería contraria a la moral y al orden social tenían que salir del aire. Si se iba a ver, la propia comisión tenía casi toda la culpa de lo sucedido, por los 5 meses que tardó en enterarse. Que Clavelito tenía un programa que era contrario a sus normas. El estrépito ensordecedor del agua magnetizada se escapaba de los vasos convertida en torrente impetuoso arrasando todo índice de audiencia anterior. A las 10:30 de la mañana del 4 de agosto de 1952, el ministro de Gobernación Dr. Ramón Hermida y el ministro de Comunicaciones y Transporte Dr. Pablo Carrera Justiz toman cartas en el asunto. Acompañados del jefe de la Policía Secreta, Enrique Fernández Parajón. Y del segundo jefe, Camilo Cortés, interviene en el programa mientras salía al aire, con un gran despliegue policiaco. Se dirigen también a Virtudes y Manrique donde se encontraban las oficinas de Unión Radio. La clausuran por 24 horas. Y por 15 días las transmisiones de la cadena oriental de radio. Clavelito es conducido por unas horas. Se mantuvo muy tranquilo, pues no tenía nada que esconder. El comandante Edmundo Blanco, inspector del distrito, ordenó que 2 vigilantes de la 9ª estación acudieran a la planta para evitar se pudiera desobedecer nuevamente la orden de clausura.
Estos miembros tuvieron que disolver los grupos de personas que se aglomeraban frente al edificio. Clavelito escribió: mi obra no es de magia, ni yo hablo con los espíritus, ni soy curandero, ni brujo, ni soy hipnotista. Aunque tome esta agua, siga las indicaciones de su médico, vaya al médico para que le reconozca, le medicine y le ponga un plan científico. Antes de empezar con el agua magnetizada, hágase reconocer por un buen médico. Porque el agua magnetizada produce la fuerza psíquica que toda medicina necesita para curar. Sé que soy encarnecido e infamado por los que no son capaces de comprenderme. No falta quien me ridiculice o denigre. Pero he probado la verdad de mis teorías, efectuando curaciones que aún la medicina moderna no puede hacer con todas sus nuevas adquisiciones. No hace muchos años que la ciencia se burló de la redondez de la Tierra, se burló del telégrafo, se burló de las teorías de Pasteur, de la desintegración de los átomos. No es de extrañar que se burle de los fenómenos psíquicos y ridiculice los misterios de la fuerza de voluntad. Si hay algo sobrenatural en esto, juro que no lo sé. Jamás estudié ningún libro de ocultismo, ni jamás he visto un espíritu, ni un fantasma. Solo he visto mucha miseria, mucho trabajo, muchos sufrimientos, y viendo en cada enfermo a un hijo de Dios, y en cada desdichado a un hijo de Dios, como en cualquier persona a un hijo de Dios. Me parece que sea por eso que al poner su pensamiento en mí, la persona lo eleva a Dios para que le cure, le haga feliz, y le bendiga. Ni soy sobrenatural, ni diabólico, ni brujo, ni sabio. Sencillamente soy el fluido vital que te acerca a la naturaleza y la naturaleza es Dios. Mi utilidad está palpable y reconocida. No importa cuál sea tu enfermedad o problema, pon tu pensamiento en mí, que no será en vano. A todo el que se destaca por hacer el bien, a todo el que hace milagros, los envidiosos y fariseos de todos los tiempos le salen al camino, amordazan y en muchas ocasiones lo crucifican. El pueblo no se engaña, sigue al que dice la verdad, al que los conforta y alienta. Solo sé pronunciar palabras de consuelo y de perdón. A los que me critican, mi perdón. A los que me aplauden, muchas gracias y mi bendición. Otra vez en el aire. A petición de los oyentes, el programa vuelve a salir al aire días después. Solo que le prohíben continuar con lo del vaso de agua. Su nuevo programa se llamó Clavelito y su pueblo. Otro de sus espacios en Unión Radio eran: Fiesta en el campo, aquí está Clavelito. Para tranquilidad de la Comisión de Ética Radial volvió a ser el inofensivo trovador guajiro. Su éxito fue el mismo de siempre. Los programas de radio y televisión que escribió, produjo y actuó, tenían una estructura que lograba una interactividad muy difícil de conseguir en los programas actuales de entretenimiento. Con su gracia y carisma, brindaba amenidades, frases alentadoras, transmitía optimismo. El rato agradable que entregaba a través de su personalidad, causaba el efecto del bienestar, que no logra ningún medicamento. Y todo lo hacía de forma empírica. Un día al terminar de cantar es intervenido de urgencia para extirparle la vesícula biliar. Desde ese momento, su hija Anita Alfonso, se hace cargo del programa. Él lo escribía desde su cama en la clínica Miramar. Se siguió paso a paso su recuperación. Cuando se incorporó a la emisora, un pueblo entero acudió al estudio de radio. Siempre recomendaba ir al facultativo y seguir sus indicaciones. Nunca dio un remedio, ni daba consultas, ni indicó tomar una medicina, ni admitió regalos. Limpia y llanamente poner el vaso de agua en el radio y pedir lo deseado. Fue un sencillo hombre de pueblo que supo vivir su momento histórico como nadie. Triunfó en su justo momento, gracias a su talento nato para la improvisación, la música y su profundo poder de convocatoria. Al pueblo de Cuba no se le puede tildar de ignorante a pesar de que en la década de los 50 no existía el nivel cultural que existe hoy. El agua de Clavelito sí curó. Y era una panacea a todo un pueblo. No por su ignorancia, sino por su fe en un ídolo popular. Hizo el bien sin distinción, lo mismo hizo bien a un pobre infeliz que a un millonario infeliz. Si el vaso del agua no fuera efectivo, el programa no hubiera adquirido el éxito de audiencia que tuvo. ¿Por qué el agua curaba? Eso ni el mismo Clavelito lo pudo explicar. Él mismo no lo supo nunca. Eran por miles las cartas dando fe de beneficios recibidos. ¿Miles de familias van a mentir? ¿Van a estar equivocados? ¿Van a unirse a una farsa? El vaso del agua en el radio fue un fenómeno histórico-cultural positivo, polémico, con millones de seguidores y también detractores. Quedó para la historia de la radio y del pueblo de Cuba. Se mantuvo en su horario 11:30 de la mañana diariamente hasta 1960. No llegó a ser millonario, ni hizo fortuna, ni siquiera rico. Sí vivió muy bien gracias a su sueldo, tuvo el mejor salario de CMQ y Unión Radio.
500 pesos. La política nunca le interesó. Grau, para hacer campaña por el Partido Auténtico en 1954, le pide cooperación por su mega popularidad y carisma. Grau lo hace candidato. El 10 a representante. Clavelito no contaba con dinero para hacer campaña política. Es Pepe Pinero, quien paga los gastos de pasquines y caravanas, que hicieron por toda la provincia de La Habana. Realmente, Clavelito, ¿qué campaña iba a hacer? Él no la necesitaba. Era tanta su popularidad y tan estrecha su relación con el pueblo, que hasta los adversarios de otros partidos reconocían que tenía votos hasta para presidente. El día de las elecciones, el doctor Grau ordena no ir a las elecciones. En la cuenta de votos siempre Clavelito aparecía en el primer lugar. Entre fraudes y argucias politiqueras, de primer lugar, quedó de primer suplente. Nunca llegó a ejercer como político aunque salió representante a la Cámara. Pero la política no le interesaba, su pasión siempre fue la décima, el repentismo, el punto guajiro, la figura de Martí, cantarle al campo cubano, a la mujer. Era un gran defensor de la palabra guajiro, del orgullo de ser guajiro. En una pequeña quincalla que tuvo en la calle San Francisco 156 en Centro Habana, monta un negocio, fabrica perfumes y cosméticos McClave. Siglas de Miguel Alfonso Pozo Clavelito. En los años 1954-1956 hace radio en Tampa y Miami, sin dejar de trabajar en la radio de La Habana. Y en el emblemático Cabaret Tropicana. Con un singular espectáculo donde ocurría una pelea de gallos real. Según transcurría la pelea, se improvisaba la controversia. Este espectáculo lo dirigió Javier Cugat. Este afamado director musical le propone unirse a su espectáculo en Estados Unidos. Clavelito rechaza esta idea. En el año 1957 conoce a Mirta Gómez, con la que contrae matrimonio en 1963. La ayuda a formarse como actriz, bailarina de bailes típicos mexicanos, de hecho se convierte en la primera mujer maga y ventrílocua en Cuba. En esta etapa, se enrolan en el pequeño circo Iris Torres donde hacen giras por toda Cuba. Con Clavelito como artista invitado, era un éxito de taquilla seguro. Pero no eran los años de glorias anteriores. Después de cada función, volvió a vender sus décimas impresas por centavos entre el público, como en sus inicios. El gobierno interviene la quincalla que a su vez era su vivienda. Paradójicamente muchos barbudos al inicio del proceso fueron allí, y le dejaron en agradecimiento unas medallas con su imagen que decía: «Pon tu pensamiento en mí». Las que usaron de amuleto junto a otros collares en la Sierra Maestra. Vive un tiempo en el apartamento de su primera hija, Anita, en la calle San Rafael donde nace su primer hijo varón, Néstor Miguel, en febrero de 1964. Ese mismo año Alejo Carpentier le organiza, inscribe en los registros de propiedad y vuelve a publicar todos sus libros. En esos años grises esta literatura era impublicable en Cuba, más Carpentier clasifica su obra como ciencia recreativa. Clavelito nunca tuvo perjuicio contra la revolución. Los que dirigían la política cultural lo omiten a capricho, y anulan su personalidad dentro de la cultura cubana. No podía existir como el ídolo popular que fue. Muchos amigos ya no lo veían como tal. Él simplemente se retira de la vida artística. Regresa a Santa Clara, compra una pequeña finca y un tractor picorino, se lo intervienen también. En la actualidad, esa finca está debajo del agua de la presa Minerva. Pierde todos los bienes que había alcanzado. Fabrica una casa de madera con techo de guano, en un remoto y humilde poblado que queda entre Santa Clara y Placetas, llamado Palo Prieto. Allí nace su otro hijo varón, Narciso Ramón, en octubre de 1966. Su cuñado Gregorio Colón, de Remedios, le presta dinero para regresar a La Habana en enero de 1967. Compra una casa en Santos Suárez, calle Lacret 109, entre Heredia y Poey. Lo que más admira de Clavelito es que siempre fue un hombre sencillo. De pueblo. Sin ambiciones. Nació en la pobreza, paso a paso, a fuerza de trabajo escaló la más alta posición en la vida política, social y cultural de Cuba. Obtuvo todo lo que se propuso. Una familia. Ser un artista popular amado por su pueblo. Casas, autos, negocios, el mejor sueldo y resultó viviendo sus últimos años con solo lo más preciso. En su muy modesta casa no tenía ni refrigerador, ni televisor, solo un viejo radio, un viejo tocadiscos y su guitarra. Fue humilde. Digno. Fiel a él mismo. Feliz como quien viene de regreso, con la satisfacción de haber obrado de buena fe. Sin tener de qué arrepentirse. Amante de Dios. Respetuoso con su patria. Protector de su familia. Servicial. Nunca perdió el buen humor ni el optimismo.
Hacía gala de una filosofía muy simple y criolla. Decía: yo soy igual que las gallinas, hoy me roban un huevo, y mañana pongo otro. Estas décimas dedicadas a un vecino son de esa etapa. Herrera, yo me creía, como persona discreta, que era el único poeta que en Santos Suárez había. Y junto a la casa mía, cuando menos lo esperaba, tu voz se manifestaba, en versos, y adiviné, que un nuevo cucalambé, en tu corazón cantaba. Herrera, estoy jubilado, viviendo en lo más preciso, por eso ya no improviso, como lo hice en el pasado. La radio la dejé a un lado, ya dejé la canturía, ya dejé la poesía, y como que ya estoy viejo, ahora yo soy el que dejo, que otro cante, y yo me ría. Aunque hallarse retirado, es bailar con la más fea, si un poeta me cuquea, tiene que tener cuidado. Porque yo estoy vacunado, contra el sol, contra la grieta, contra la blanca, y la prieta, pero si un cuqueo me hincha, todavía salta y relincha, mi caballo de poeta. Como también te anticipo, que un tiempo soné bastante, no porque era buen cantante, sino porque era buen tipo. A muchas les quité el hipo, de la cabeza a los pies, y todavía me ves, que si me pongo pintura, todo el mundo se figura, que soy Rosita Fornés. Herrera, por buen cubano, en mis décimas te digo, que aquí tienes un amigo, un vecino y un hermano. Si necesitas mi mano, nunca te diré que no. Siempre mi mano ayudó, al ser de buenas ideas, no importa que tú no seas tan buen tipo como yo. Y así vivió sus últimos años fuera del mundo artístico. Aunque siempre fue un gran impulsor de niños y jóvenes con inquietudes artísticas. Alentando con sabios consejos a cantantes, músicos, actores, magos y artistas del circo. Lo visitaban muchos amigos: Pepe Olmos, cantante de la Orquesta Aragón, Miguelito Cuní, Chanito y Sidrón. En un momento de sus vidas, entre Chanito y Clavelito hubo su desavenencia surgida de las mismas controversias, mas con los años, se reconciliaron y se quisieron como hermanos. Hoy, a más de 60 años de su vaso de agua, sus teorías ya no las envuelve el perjuicio de la ciencia. Se aceptan las propiedades curativas de la sugestión. Las fuerzas del pensamiento. El bienestar que proporciona a la salud las amenidades. A tantos y tantos años de componer su música, se ejecuta en grandes espectáculos en los que se quiere representar a Cuba. Siempre se omite en los créditos de programas de radio, televisión y discos. Existen generaciones completas para las que es un total desconocido. Solo un gran artista le mencionaba. Ese profesional era el maestro José Antonio Cepero Brito. Cuando le daba sus créditos en el programa Palmas y Cañas. Pero más nadie lo menciona como autor. Hoy sorprende saber que escribió esas imperecederas canciones de música campesina. Los que lo conocieron en un círculo más familiar, atribuyen su mayor mérito al logro de una cultura general amplia. A pesar de no cursar más que un cuarto grado de enseñanza primaria, su afán de superación autodidacta hizo que alcanzara todo lo que logró. Siempre fue un ávido lector con una gran retentiva. No tenía faltas de ortografía. No usaba borradores. Tecleaba, y de la primera sus cuartillas quedaban pulcramente redactadas. Dominaba a la perfección toda la cultura romana, los clásicos de la literatura universal, poseía una vasta biblioteca con textos de física, psicología, astrología, arte, música, literatura, deporte, teatro, medicina. Varios libros los compró aún siendo niño y los conservó toda su vida. También poseía una gran discoteca con música clásica, española, norteamericana y cubana. Nunca se quejó de dolencia alguna, jamás habló de que temía morirse, siempre fue un hombre muy saludable lleno de expresiones alegres, chistes y décimas humorísticas. Comienza a orinar sangre y acude al médico. Además, dispone 1 litro de agua que en su nombre toma durante varios días por cucharadas. Se le detiene el sangramiento. A los pocos meses vuelve el sangramiento y es internado para someterse a tratamiento quirúrgico. Clavelito les escribe una carta desde el hospital a sus 2 hijas mayores, Anita y Rosita, que viven en Estados Unidos, donde presagiaba su muerte. Comienza la carta escribiendo: ya es hora de pagar los años vividos. Aquí la caligrafía se hace ilegible, lo poco que se entiende explica que no se mostraba optimista con los resultados de la operación a la que sería sometido. Las letras recobran la caligrafía cuando firma la carta con su nombre completo. No era su costumbre. Las cartas las dejaba sin firmar. O terminaba con estas palabras: bebé, el que no toma café. En el marco familiar le decían bebé, y no tomaba café pues aunque le gustaba mucho, el café lo intoxicaba. Clavelito fallece a causa de un derrame cerebral a la edad de 65 años. Durante la operación en el Hospital Clínico Quirúrgico, en La Habana, Cuba, el 21 de julio de 1975.
En este hospital, atendido por el doctor Mañalich, recibió las máximas atenciones. Rodeado de todos los doctores y estudiantes de medicina que ejercían allí. Lo visitaban en su cuarto, él sostenía con todos ellos conversaciones muy alegres llenas de jaranas y frases graciosas. Alentando a todos aquellos jóvenes al estudio de la medicina, para que se hicieran grandes doctores. Le despide el duelo en el cementerio de Colón, su colega de los años, Chanito Isidrón. Tuvo 4 hijos. Anita, Rosita, Néstor y Narciso. Esta es su vida. La vida de un hombre sencillo. Que luchó con la pobreza, pero jamás con la fatalidad. Fue un niño pobre como todos los niños pobres. Fue un joven ansioso, como todos los jóvenes. Fue un hombre de bien que encontró su camino sin abandonar su guitarra. Ni su inspiración guajira. A estas alturas, ¿quién le va a quitar lo bailado a Clavelito, un fenómeno irrepetible en la cultura cubana? Más que un radio y un vaso de agua, queda su música como patrimonio del más criollo folclore campesino que identifica a lo cubano en cualquier lugar del mundo donde se escuche. Un grande olvidado. Omitido. Venerado por muchos, y también calumniado. Que este rescate del olvido ejerza el bien sobre toda persona que vea esta historia. Pon tu pensamiento en mí, y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento. Que Dios bendiga este hogar y a toda persona que esté escuchando este disco. Ejerza el bien sobre ti.